territorio, y si tu mano estuviere conmigo, y me librarás del mal, para que no me dañe. Y luego lea conmigo ahí lo que dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces encontramos ante una oración de un hombre llamado Jabes. Y el nombre de Jabes significa alguien que causa dolor, aflicción. Recuerden que en el Antiguo Testamento el nombre que se le ponía a la persona indicaba mucho su carácter, su personalidad, su destino, su futuro, lo que Dios iba a hacer con esa persona. Por eso en el Antiguo Testamento los nombres eran tan relevantes. Por eso tenemos a Jesús como su nombre, que significa Salvador. Entonces, el nombre en el Antiguo Testamento tiene mucho peso y mucho significado. Por eso cuando usted tenga un bebé, piense qué nombre le va a poner. No le puede poner cualquier nombre, porque parte de lo que usted le pone en el nombre a su hijo es parte de su identidad, de su carácter. Y puede ser que usted ya esté marcando la vida de su hijo con un nombre incorrecto. Por eso nosotros como cristianos tratamos de poner siempre a nuestros hijos nombres bíblicos, porque eso va a ser parte de su identidad. Y lo primero que quiero que nos demos cuenta en la vida de Jabes es que este nombre era algo que no era agradable. Imagínate que a ti te llamen alguien que causa dolor, aflicción, alguien que causa tristeza. Simplemente este nombre no es agradable. Pero quiero que noten algo, y de manera inicial lo que podemos aprender antes de hablar de la oración de Jabes, es que el contexto en el que Jabes crece es un contexto tal vez de rechazo, pero él lo que hace es que él invoca a Dios, él ora a Dios. Y eso pasa con nosotros. Nosotros tal vez hoy estemos en un contexto difícil, tal vez hoy estemos pasando pruebas, luchas, tal vez estemos viviendo cosas que preguntamos por qué nos pasan a nosotros. Pero noten que Jabes hizo algo que a veces nosotros no hacemos, y es orar a Dios. Nosotros buscamos solución en amigos, nos quejamos, no sabemos qué hacer, pero no vamos a la presencia de Dios. Y ese es un problema, porque Jabes nos muestra que el contexto donde él nace no fue un impedimento para que él invocara el nombre de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender hoy de manera inicial. Cualquiera sea la situación que tú y yo estemos viviendo, oremos a Dios, pero oremos con fe. Dice Santiago 1, 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice así Santiago, quien tal haga que pida dudando, recibirá alguna cosa de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Que cuando tú pides algo a Dios, si no lo pides con fe, no pienses que lo vas a recibir. Hay que creer que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Hay que creer que nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Hay que creer que Dios puede obrar a nuestro favor. Y muchas veces la falta de fe, la incredulidad, como así lo aprendimos, es un impedimento para que Dios obre. No porque Dios no puede obrar, sino porque Dios no obra en la duda. Dios no obra en la incredulidad. Dios no va a responder una oración que es hecha con duda, con incredulidad, no creyendo lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso a veces no vamos a recibir respuesta, no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque en nuestro corazón hay duda. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Pero sin embargo en nuestro corazón muchas veces hay incredulidad, y no vamos a recibir de parte de Dios nada que sea pedido con duda o incredulidad. Otra cosa que vemos en Jabes es que podemos aprender es que el deseo de orar, el anhelo de orar, la necesidad de orar que todos hemos tenido, es algo que nosotras muchas veces no llevamos a la obra. Es decir, nos cuesta trabajo doblegar nuestra carne
para poner nuestro corazón en una disposición de adoración y de oración. La oración es tan vital para el cristiano que sin oración no esperemos el mover de Dios. La oración de Javes nos muestra que es de manera personal que tú y yo debemos orar. Todos tenemos que orar, todos tenemos que orar, todos tenemos que buscar a Dios en oración, porque un cristiano sin oración no es cristiano. No, eso va en contra de lo que creemos. No podemos pretender tener una relación con Dios si nunca hablamos con Él. ¿Está de acuerdo? Es como si yo nunca hablara con mi esposa y yo digo, ella es mi esposa. Pues no es, porque no le hablo, no tengo una relación con ella. Y con Dios es muy parecido. Necesitamos tener tiempos de oración de manera personal, pero también de manera congregacional. Y en la oración pasa algo muy continuamente. Las personas quieren que oren por ellas, por sus necesidades, pero las mismas personas no oran por su propia necesidad. Me encantan los grupos de oración porque todos piden oración, pero no oran. Todos quieren orar por algo, pero nadie ora. Pensamos que un emoji es oración. Pensamos que Dios te bendiga es una oración. Eso no es una oración. Eso es un buen deseo. Y un buen deseo lo tiene alguien que no conoce a Cristo. Un buen deseo lo tiene cualquiera. Y como cristianos hemos pensado que la oración es como muy superficial, porque no, realmente cuando nosotros entramos a un grupo de oración y alguien pide oración, muchas veces no oramos por la persona aunque decimos amén. Y la persona que pide oración menos ora cuando ella es la persona más interesada en estar aquí. Hoy le aseguro que todos tienen una necesidad. Todos tienen una necesidad. Sin embargo, nos cuesta trabajo orar. Y el propósito de estas enseñanzas es que aprendamos a orar, es que entendamos qué implica la oración, es que aprendamos que la oración para nosotros es vital para poder tener un crecimiento integral en el camino de Dios. Hoy Dios nos invita por medio de Javes a que nosotros oremos de manera personal. Aunque el propósito es orar congregacionalmente, hay un llamado a la oración personal. Y que nosotros nos involucremos con nuestra situación. Javes tenía una situación difícil, pero él oró. Si tú tienes una situación difícil, ora. No esperes que otro ore por ti, porque tal vez el otro ni siquiera ha orado por sí mismo. Entonces no esperes que haga alguien más lo que a ti te corresponde. No dependamos de las personas para acercarnos a Dios. Usted acérquese a Dios. Usted tiene el camino directo a Dios. No dependa de un líder, de un pastor, de nadie para acercarse a Dios. No dependa de nadie. No espere que alguien imponga manos sobre usted. Usted ponga manos sobre otro. No espere que alguien haga lo que a usted le corresponde. Nosotros tenemos que orar de manera personal. Y Javes nos enseña de manera inicial que a pesar de su circunstancia, él clamó a Dios. Y es aquí donde vamos a entrar ya en la oración de Javes. Aquí tengo el mismo versículo en la traducción viviente. Dice así, ¿está? Quiero que leamos esa parte. El quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Entonces, esta oración de Javes está dividida en 4 peticiones. La primera petición de Javes para Dios, ¿cuál fue? Que Dios lo bendiga. Es totalmente legítimo pedir a Dios su bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Sabe a veces qué pasa, hermanos? Que yo he visto que en el pueblo de Dios pecamos de ser humildes. Como yo no voy a venir a Dios para pedir solamente. Esta oración nos muestra que es legítimo pedir la bendición de Dios.
No podemos decir solamente, yo quiero que Dios bendiga a otros. Eso es muy correcto, pero Javes nos muestra que también es correcto pedir que Dios bendiga tu propia vida. No solamente es orar por los demás, eso está bien, pero hay momentos donde tú tienes que pedir una oración por ti. Tienes que pedir que Dios te sane a ti en lugar de que sane a otro, o antes de que sane a otro. Tienes que pedirle a Dios que te quite los malos hábitos antes de pedir que se los quite a otro. Tienes que pedir que Dios cambie tu corazón antes de que cambie la vida de otra persona. Primero, la relación con Dios va a apuntar a tu persona, porque nosotros no podemos ayudar a alguien que cuando nosotros estamos rotos. Por eso primero Dios pide que nosotros nos acerquemos a Él para que Él haga la obra en nosotros. La bendición es lo mismo. Dios quiere bendecirnos y es posible pedir la bendición de parte de Dios. La Biblia nos enseña que Él no desea mal para nosotros, que Él desea un bien para nosotros. Y Jeremías 29:11, usted lo conoce ya de memoria, ¿qué dice? Jeremías 29:11, ¿qué dice? Yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los propósitos, los planes que yo tengo para ti, afirma el Señor. ¿Son planes de qué? De bien. De bien, No de mal. de bienestar. Si Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, nosotros tenemos que unirnos al deseo de Dios que es de bien para nosotros. La bendición de Dios es una realidad y muchos de nosotros hemos experimentado la bendición de Dios en lo que hacemos. ¿No ha visto que a veces usted es más bendecido que otro y se da cuenta de eso, de esa bendición? Y cuando a muchos les va mal, a usted le va bien. Y cuando otros negocios, otras personas caen, usted sigue de pie. Es porque Dios está con usted. Es porque hay una bendición al seguir a Jesús. Es porque somos bendecidos por ser sus hijos. Bendiciones materiales. Dios bendice lo material. Tenemos que tener cuidado de no caer en un extremismo de que Dios no te va a bendecir económicamente o que Dios no te quiere bendecir económicamente. Por supuesto que Dios te quiere bendecir. Y como vamos a ver ahorita, el propósito no es, el propósito de la bendición material tiene que ser claro. Y Salmos 67, 1 y 2 dice, ¿cuál es el propósito de la bendición de Dios? Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La bendición de Dios es para que Él sea conocido. La bendición de Dios es para que el reino de Dios sea extendido. Es decir, que cuando tú y yo somos bendecidos en lo material, ¿para qué es? Para bendecir. Pero no solamente eso, sino a través de la bendición, Dios puede ser glorificado. Así es que hoy, en nuestras oraciones, vamos a pedir la bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros trabajos. ¿No creo que es bueno que Dios esté en el asunto de nuestra vida? Y pedirle al Señor, hoy yo te pido que tú bendigas mi trabajo. ¿Lo ha hecho usted? Yo le he pedido, Dios, que me vaya bien en las ventas. Yo trabajo en ventas telefónicas y a veces me va mal, tengo días malos, pero todos los días digo, Señor, que tu bendición esté conmigo, porque sabes cuál es el propósito de lo que yo requiero. La bendición de Dios es para su gloria, para la extensión de su reino, de su obra, para asuntos que tengan que ver con el reino de Dios, para generar influencia, para proclamar el Evangelio de Cristo, para ponernos, cuando Dios te pone en lugares donde tú eres bendecido, Dios te pone para influenciar a otros y para que otros conozcan de Dios. Así es que Javes lo que pide es la bendición de Dios. Y yo quiero que hoy en el corazón de nosotros estés pedirle al Señor, bendíceme. Pero esta es una bendición que no solamente es sin sentido. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en nuestros deleites. ¿Es pecado que usted le pida a Dios para irse de vacaciones? ¿Pecado? Por supuesto que no. ¿Es pecado que usted le diga a Dios quiero un mejor carro? Por supuesto que no. ¿Es pecado que usted le diga a Dios yo quiero una casa más grande para mis hijos? No es pecado. Pero el problema es que muchas veces las bendiciones de Dios se convierten en un estorbo para nosotros, porque por causa de la bendición nos alejamos de Dios. Y eso pasa continuamente en los cristianos. Tienen un buen trabajo, ya no regresaron a la iglesia. Tienen un buen carro, ya no volvieron. La bendición se convirtió en un estorbo. Y es donde tenemos que tener cuidado de que la bendición no se convierta en un estorbo. Alguien que tiene un buen trabajo va a tender a pensar que lo tiene todo por el trabajo y no por Dios. Y entonces cuando eso pase, como vamos a aprender mañana con Job, cuando tú te confías en lo que tú tienes, en lo que tú has logrado, entonces llegará un momento donde Dios tendrá que quitarlo de tu vida, porque eso quitó a Dios de tu vida. Cualquier cosa que nos aleje de Dios, en algún momento Dios la quitará. Sea un trabajo, sea posición, sea una persona, sea tu propia familia. Dios tendrá que quitar lo que te separa de Él, porque Dios demanda que Él sea el único. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Con respecto a los bienes, Lucas 12, versículo 16 al 24, dice que Jesús le dice una parábola a los discípulos y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, tenía mucho. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero fíjense, ¿qué le dice ahí? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, es decir, lo que has trabajado, lo que has juntado, todo lo que tú tienes, dice, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro, así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hacer tesoros para ti y ser pobre en Dios, porque Dios no es tu prioridad. Y dice, fíjense lo que enseña esta parábola tan tremenda, que todo lo que tenemos hoy, si nosotros morimos el día de hoy, quedó en el aire. ¿O qué nos vamos a llevar? Imagínense que usted ahorró 30 años, y que el día que usted decide comprar lo que va a comprar después de 30 años, 10 años, 5 años, ese día le pasa un accidente y... Imagínense nada más. Aquí el problema con este hombre rico es que este hombre hizo planes sin Dios. Voy a hacer más, voy a guardarlos y después lo voy a gastar. Cuando la Biblia enseña al mismo Santiago que la vida es como la neblina, que viene, que está presente y luego se desvanece. Así es la vida del hombre. El hombre está hoy y mañana tal vez no estemos. Por eso la Biblia nos enseña que hagamos tesoros en el cielo y que seamos ricos para con Dios, y no que seamos ricos para nuestros propios beneficios personales. Y es ahí donde es la advertencia de Jesús. De nada nos sirve acumular riquezas si somos pobres en Dios, si no tenemos una relación con Dios. De nada nos sirve tener una buena posición laboral si no amamos a Dios, si no amamos a las personas que Dios pide que amemos de la manera correcta. De nada sirve tener un buen trabajo si yo estoy muerto sin Dios. Y yo veo tanto esta situación con muchos padres que oran para que Dios bendiga a sus hijos, cuando Dios los bendice y sus hijos están muertos en Dios. ¿De qué sirve tener un buen trabajo
o de que tu hijo o tu hija tenga mucho dinero si Dios está fuera de su vida. No sirve de mucho. Yo conozco una persona que trabaja en el gobierno, una persona que tenía problemas de adicción, y el papá de esta persona decía, no, es que va a perder su trabajo. Y yo le decía al papá, ¿de qué te sirve que trabaje en el gobierno y tenga un buen trabajo si todo lo que gana se lo gasta en drogas? De nada. ¿De qué te sirve que un hijo tenga bendición económica si va a perder su salvación? Si su destino no es el cielo, no sirve de nada, porque al final tu hijo no se va a llevar nada. Por eso debemos de procurar que nuestros hijos vengan a salvación, y esa es una oración continua. Segundo, Jabes pide en su oración que ensanche su territorio. Ensanchar significa agrandar, ampliar y aumentar. Esto habla de crecimiento, esto habla de extensión, esto habla de avanzar más allá de lo que hemos logrado. Esto saca el conformismo de nuestra vida, porque también es válido delante de Dios pedir crecimiento, pedir tener más, pedir crecer, pedir ampliar las estacas, como dice la palabra, pedir que haya un crecimiento a otro nivel. Es válido pedirlo, es válido decir, Señor, que se extienda mi territorio, pero el propósito de extender el territorio nuevamente es para la gloria de Dios, para la honra de Dios, porque cuando nosotros crecemos es por Dios, definitivamente. Él trae el crecimiento, pero no debemos de perder de vista que el crecimiento y el ensanchar el territorio tiene que ser para su gloria. Esto tiene que cambiar nuestra mentalidad de siempre estar limitados, de siempre estar en una condición. Esto tiene que cambiar nuestra mentalidad de conformarnos con lo que hemos logrado, y tenemos que avanzar más allá, porque tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos un Dios que no está limitado como nosotros. Y nosotros decimos, podemos alcanzar, por ejemplo, a ver, ahí no se escucha. Sí. ¿Sí ya? Sí. Por ejemplo, nosotros podemos limitarnos a decir, pues aquí vamos a hacer la iglesia, y eso es todo. Pero ¿por qué no orar para que Dios nos ponga en otra unidad? ¿Por qué no orar para que se extienda el territorio de esta iglesia? Es válido. Si usted ha logrado algo en su vida, ¿por qué no lograr algo más? ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no pedir a Dios, Señor, yo quiero tener otro cargo? Obviamente con el propósito y la motivación correcta. ¿Por qué no pedirle, Señor, quiero estudiar otra carrera? ¿Por qué no pedirle al Señor, quiero crecer en el ministerio? ¿Por qué no pedirle al Señor, quiero crecer laboralmente? Eso es legal, eso es correcto. Podemos pedirle a Dios hoy, Señor, ensancha mi territorio. Por ejemplo, los que tienen negocios, ¿por qué no pedir otro? Dios no está limitado como nosotros. Y cuando nosotros pedimos con fe y tenemos la motivación correcta, Dios puede hacer que crezcamos mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Por qué no abrir una casa de rehabilitación de la iglesia? ¿Por qué no? Aquí hay muchas, pero todas no predican la palabra, por eso la gente no cambia bien. Por eso la gente nomás les dan terapia, les hablan con groserías y muchas cosas, pero no hay un cambio interno, no hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué no abrir otro? Un lugar donde sí se dé la palabra, que produce vida. ¿Se da cuenta cómo el ensanchar territorio es bíblico? Sobre todo cuando la motivación es la gloria de Dios. Y esa debe ser siempre la motivación. Tercer punto que hace la oración, y le dice Jabes, y si tu mano estuviera conmigo. En la Nueva Traducción Viviente dice, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Lo que Jabes está pidiendo es que la presencia de Dios esté en su vida y en todo lo que haga. Lo que Jabes está pidiendo a Dios es que su presencia nunca se aparte de él. Y es una oración que nosotros debemos hacer. Que Dios esté en todo lo que hagamos.
Moisés experimentó esto en Éxodo 33:15. No le dijo Dios a Moisés: tú avanza con el pueblo, vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? No nos saques de aquí. Jabes está pidiendo presencia de Dios para su vida. Qué tan importante es que en nuestra oración pidamos presencia de Dios. Porque estando con Dios, no importa quién esté con nosotros o quién no esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, es suficiente. ¿Y quién contra nosotros? Qué bueno que en nuestras oraciones digamos: Señor, no te apartes de mí jamás. Génesis 28:15, Dios hablando: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios, porque en Dios, Filipenses 1:6 nos dice que Él termina lo que acaba, y Él va a hacer lo que ha dicho con nosotros, y Él estará con nosotros. Y esta oración debe producir en nosotros confianza, de que a pesar de que no estemos viviendo la mejor circunstancia o el momento de nuestra vida, Dios está con nosotros. Y pidamos en oración su presencia, que Él esté presente en todo lo que hagamos, en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra familia, con nuestros hijos, en los estudios, en el trabajo, que Dios esté en todo. ¿No creen que es bueno? Que Él esté en el asunto. Y la última oración que hace Jabes: y me librarás del mal para que no me dañen. Mateo 6:13 dice Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Es válido pedirle a Dios que lo guarde del mal? Por supuesto, hermano. Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Sabe? Usted tiene que aprender a pedir bien y a pedir la protección de Dios de manera bíblica. Lea un salmo, pero léalo no de manera mecánica, sino como una oración. Señor, tu palabra dice que tú eres mi amparo, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi ayuda cuando yo estoy en angustia. Hoy estoy en angustia, hoy yo pido intervención, hoy yo te pido que me ayudes a mi familia, ayudes a mi hijo. Es válido pedir que Dios te guarde del mal, es válido pedir que Dios proteja a tu familia, y es algo que debemos de orar continuamente, que Dios guarde la entrada, la salida de nuestros hijos, que Dios guarde su entrada, que Dios guarde su corazón, que Dios guarde su salud. Es válido pedirle a Dios que guarde nuestras vidas, y es necesario hacerlo, aunque nosotros podemos decir: pues Él ya lo sabe, pero es necesario que usted se lo diga. Jabes tuvo que invocar al Dios de Israel, tuvo que abrir sus labios para orar, y tuvo que expresar lo que él sentía para que Dios respondiera. La oración acaba y Dios respondió, Dios contestó, y Dios puede contestar nuestras oraciones el día de hoy. No importa que sea uno nada más en esta oración, no importa que sean 100, no importa cuántos sean, lo que importa es el Dios en quien tú y yo hemos confiado. Puede haber una persona aquí, no importa. La oración de una persona no es menos que la de 100, no es por número, es quién es Dios. Amén. No se trata de cuántos somos. Y el compromiso de esto es personal. Si alguien no lo hizo, es su problema. No va a darle cuentas a mí, va a darle cuentas a Dios si es que esa persona podía. ¿Cierto? No le tiene que dar cuentas al pastor, yo no soy nadie. Soy un siervo tamás, soy aquí como el siervo del Señor, no soy algo más. Jamás podremos decir delante de Dios que no pudimos buscar de Dios, porque lo que sí podemos decir es que Dios nunca fue nuestra prioridad. Eso sí es. No habrá ningún hombre o una mujer sobre la tierra que diga: yo no tuve tiempo, no tuvo prioridad a Dios. Eso es lo que pasa. No es tiempo, es prioridad.
Porque así como sacamos tiempo para trabajar 8 horas y tenemos que cumplirlas porque tenemos que cumplirlas, ¿por qué no cumplir a Dios 1 hora? Sí se puede. Lo que pasa es que a veces nosotros preferimos que otros oren por nosotros. Es lo más fácil. Y tenemos que sacar esa mentalidad mediocre de buscar que alguien ore por ti cuando tú tienes acceso directo a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a cambiar esa mentalidad. Póngase de pie. Y antes de comenzar con la